brutales. Pues están las imágenes, están los videos, además respondiendo con gases lacrimógenos. Es una represión en toda forma. Y hablan de enfrentamientos. Siempre que un gobierno reprime, habla de enfrentamientos. Entonces, no es así. Larga vida al pueblo de México en Estados Unidos. Estoy orgullosísimo de su valor, de su dignidad, de su coraje, de su firmeza, de su entereza. Me dan ganas de llorar. Verlos. Esa foto del motociclista simboliza, pero no solo, es el pueblo levantado diciendo basta, pero el propio pueblo de Estados Unidos diciendo ¿qué pasa aquí? No cejen, no se derroten, no se detengan. Es más, yo creo que deberían convocar, de ser posible mañana mismo, a un paro de un día. Nadie ir a trabajar, nadie en toda la Unión Americana. Y la próxima semana 2 días, y la siguiente 3 días, y la siguiente 4 días, y la siguiente la semana entera, para evitar también la confrontación directa. Es importantísimo. Este es el momento, es un momento de quiebre, es un momento, miren, no hay nada fortuito. Pregunté si era verdadera la imagen en que va el presidente Trump subiendo al avión y se tropieza en la escalinata. Y luego va subiendo el vicepresidente Vance y se tropieza también. No es fortuito. Hay un ascenso de los gobiernos fascistas en el mundo, donde Estados Unidos, Argentina y muchos países de Europa no son la excepción sino la regla. Pero no triunfará, así como no triunfó en el siglo XX el fascismo, no triunfará mucho menos en el siglo XXI. Pero genera dolor, genera sufrimiento a los seres humanos, genera dificultades. Es duro, es difícil, parece imposible, pero así como acabó derrotado en el siglo XX, acabará derrotado en el siglo XXI. Y hoy nuestro pueblo, que tiene un nivel de politización y conciencia muy grande aquí y allá, va a saber sacar la casta. Cuentan con todo nuestro respaldo, todo, el respaldo institucional, el respaldo humano, el respaldo solidario, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos hacer. Insisto, yo estoy esperando, no quiero tampoco caer así de, no voy a donde no me invitan, estoy esperando a que alguna manifestación, me convoquen, porque yo nunca digo lo que la gente quiere oír, sino lo que pienso. Y aseveré permanentemente que mientras nuestro pueblo allende la frontera en Estados Unidos no levantara una lucha, no levantara la voz, no iba a resolverse nada. Porque les comentaba yo de Martin Luther King cuando en la carta desde la cárcel de Birmingham, es muy importante la lucha del pueblo afroamericano, porque es el camino que va a seguir nuestro pueblo, con su propia experiencia. Duro, durísimo. Bueno, lo estamos viendo hoy en Los Ángeles, durísimo. Es más, antes de seguir, larga vida al pueblo de México en Estados Unidos. Estoy orgullosísimo de su valor, de su dignidad, de su coraje, de su firmeza, de su entereza. Me dan ganas de llorar. Verlos. Esa foto del motociclista simboliza, pero no solo, es el pueblo levantado diciendo basta, pero el propio pueblo de Estados Unidos diciendo ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El presidente de los Estados Unidos envía a la Guardia Nacional y al propio ICE militarizado, como si fuera una intervención en un país que se pretende dominar, como lo ha hecho Estados Unidos. Entonces, lo único que piden es respeto a su dignidad como seres humanos. Al gobierno de Estados Unidos se le olvida la Declaración de Independencia, que dice que todo ser humano, decía todo hombre, pues es del siglo XIX, del siglo XVIII. Todo hombre tiene derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Inalienables, intocables, sagrados. Y la posición racista en Estados Unidos se justifica
no reconociéndole a los afroamericanos, no reconociendo a los latinoamericanos, no reconociendo a los mexicanos, no reconociendo a los asiáticos, no reconociendo a nadie su condición de ser humano. Ellos se plantean que son los únicos seres humanos y te ven como si fueras una variedad animal. Pero aún en pleno siglo XXI a los animalitos se les trata con mayor consideración que a los seres humanos, en Estados Unidos y en el mundo. Y entonces empezaron las redadas. Buenas tardes, señor Saludos, Oscar Hernández, muchas gracias. Empezaron las redadas brutales. Pues están las imágenes, están los videos, además respondiendo con gases lacrimógenos. Es una represión en toda forma. Y hablan de enfrentamientos. Siempre que un gobierno reprime, habla de enfrentamientos. Entonces, no es así. No es así. O sea, los migrantes llevan, muchos de ellos, muchos. Había 3,5 millones de personas migrantes haciendo fila en el CBP-1, cubiertos los requisitos, y se les cerró la ventanilla apenas empezó esta nueva administración. Hay gente, me tocó un mesero en Houston, creo, que me dijo, tengo 15 años, que ya cumplí los requisitos para la residencia, y cada que voy me dicen, pues ahí estás formado en la fila. ¿Pueden deportarlo? No, está en el limbo, porque no pueden deportarlo, pero tampoco regularizan su situación. Entonces, es una perversidad cómo han sido tratadas las personas migrantes. Y si además consideras que Estados Unidos es el país de las libertades y que es un país de migrantes, a ver, acaba de ir el canciller alemán a reunirse con el presidente Trump y le entregó un certificado de nacimiento de su abuelo, creo que Frederick Trump, nació en Alemania. La madre de Trump nació en Gran Bretaña. La actual esposa de Trump, Melania Trump, nació en Eslovenia. Pero además, pues no solo el presidente Trump es hijo de migrantes. O sea, Estados Unidos es un pueblo de migrantes de todo el mundo. De Europa, de Asia, de África, de América, de Oceanía, de todo el mundo. Y tratan con, pues lo dijo hoy la compañera presidenta, oigan, es un pueblo bueno, el pueblo mexicano es un pueblo trabajador. Fueron en búsqueda de oportunidades, ciertamente, eso no se discute. Fueron en búsqueda de oportunidades, pero nadie les ha regalado nada. Es más, no tienen derechos sociales en términos generales. Pagan sus impuestos, te los descuentan del salario, pagan sus impuestos cada que hacen una compra, aportan miles de millones de dólares a la economía de Estados Unidos. No pocos de ellos son empresarios exitosos, no pocos de ellos. Y no pueden regularizar su situación migratoria. Están presos en lo que consideran algunos estadounidenses un privilegio, el territorio estadounidense, pero no pueden regresar a su país a visitar a sus seres queridos, no pueden a veces ni viajar por el propio Estados Unidos, ya no digamos fuera de Estados Unidos. Si así lo quisieran ver, en el mejor de los casos están en una cárcel dorada. Y lo único que han hecho es ir a trabajar durísimo. No hay persona migrante que no trabaje mínimo 10 horas al día. Muchísimos de ellos tienen doble jornada laboral. Trabajan a veces hasta los domingos. Lo único que hacen es trabajar, su vida es trabajo. Y se les trata de esta manera. No, es infame, es inaceptable. Se está amenazando al gobernador de California y a la alcaldesa de Los Ángeles de detenerlos. Es terrible lo que está pasando en este momento. Es desesperante, porque, si estás ahí correrías la misma suerte. No creo que nos trataran de manera diferente, por más que yo sea presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Pero a la primera oportunidad iré a Los Ángeles, a la primera oportunidad. Ya había yo mandado un mensaje ayer
sobre el tema, antes de que empezara toda esta represión, no se le puede llamar de otra manera. Hay ciudadanos estadounidenses que están alzando la voz y dicen qué pasa, que están saliendo y que están recibiendo los gases lacrimógenos. Pues bueno, entran tanquetas, o sea, es como si fuera una invasión militar. Es brutal lo que está pasando. El Miguel Villanueva, nuestra agencia de Estados Unidos, tiene que entender que no nos van a regalar nada. Nosotros tenemos que educarnos, leer, salir, exigir nuestros derechos. Es duro, pero es así. Vean la película Selma, no está ahorita para estar viendo películas, ¿verdad? Pero Selma es la marcha que encabezó Martin Luther King y transmitido en vivo, y les valía, les echaban los perros, golpeaban. Bueno, la carta que estaba yo comentándoles desde la cárcel de Birmingham, esa lucha es posterior a la huelga de autobuses en Montgomery. Les recuerdo que Rosa Parks, ¿no? No se quiso levantar porque decía la ley, Parks, decía la ley que los asientos de adelante eran para los anglosajones. En una época en que tú deberías darle el asiento a una mujer sí o sí, no solo un acto de caballerosidad, de educación, pues si eras mujer negra o afroamericana, te parabas y le tenías que dar lugar a un hombre blanco, que fue lo que se le exigió a Rosa Parks, porque eso decía la ley. Y ella dijo, estoy cansada. Y ese estoy cansada aplicaba de estoy cansada por la jornada, estoy cansada de esto y estoy cansada de todo. Y no se levantó y la llevaron a juicio. Y entonces se levantó un gran movimiento encabezado por Martin Luther King. Está muy documentada esa lucha, que más de un año no usó los autobuses de Montgomery y que se vieron impresiones brutales hasta que lograron que cambiaran esas disposiciones. Una lucha importantísima. Martin Luther King se convirtió en una figura nacional y empezó a ir a otros lugares donde había represiones brutales, como fue en Montgomery, en terribles. Hasta los niños, las niñas las mandaron a la cárcel. Y lo he dicho, porque los compañeros son luego difíciles. Y entonces si lo reprimían, decían que se hacía la víctima, y si no lo reprimían, decían que qué casualidad, venga menos, vivan nuestros hermanos migrantes, cómo me duelen mis padres, hermanos, toda mi gente. Sí, a mí también me duele muchísimo. Soy irritado, irritable, desesperado. Tengo que hacer paciencia. Ya emitimos un comunicado a nombre de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores con todo el respaldo, rechazando la represión y la violación a derechos humanos de nuestros hermanos, hermanas migrantes en general y mexicanos, mexicanas en particular, en Estados Unidos. Y entonces él lo meten a la cárcel y los otros obispos lo hacen responsable de la represión y le dicen hay que negociar, pero es que hay que negociar. Y él les dice, claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé, para obligar al adversario a reconocer que tiene un problema y sentarse a resolverlo. Ese es el momento que se está construyendo hoy por nuestros hermanos y hermanas migrantes en Estados Unidos. No cejen, no se derroten, no se detengan.